aquí. ¿Ok? Bueno, ahí está. Y les voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces vamos a hablar de cinemática en una dimensión. Esto que les voy a mostrar ahora, noten que aquí dice diapositiva 22, ¿no? Como nuestro examen es el próximo martes, entonces creo yo que valdría mucho la pena que tuvieran como un resumen y les voy a mostrar lo que hay en las diapositivas anteriores. Entonces, déjenme ver cómo le doy regresar, regresar, no me deja. Bueno, a ver, pues le doy así, desde el inicio. Perdón si los mareo, ¿no? Pero vamos aquí. Entonces, lo que van a recibir es un poquito sobre lo que es un vector, eh, que es, digamos, lo que hemos estado repasando, vectores, cómo se representan, las diferentes nomenclaturas que hay, con flechita, negrita, la magnitud, módulo. También le llaman norma, pero para nosotros particularmente le llamamos magnitud porque sí tiene asociado un valor medible, ¿no? Por lo general, módulo y norma se utilizan en matemáticas, ¿no? Para nosotros sí hay un valor asociado a una magnitud física, entonces hablamos siempre de magnitud. Se pone entre dos barritas o entre, en nuestro caso, dos líneas. Solo aquí es importante no confundirlo con valor absoluto. ¿Cómo hacemos la representación de un vector en dos dimensiones y cómo obtenemos las componentes? Recuerden que lo que estamos dibujando aquí es un vector de posición, ¿no? Entonces aquí cómo lo obtenemos. Nuevamente, así la dirección que está dada por el ángulo que se forma con respecto al eje X. Ya hicimos algunos ejercicios como este de cómo poder obtener a partir de cierta información y no solo con la tangente, la información del ángulo, ¿no? O en este caso la dirección. Aquí, recordatorio. Nunca reportamos, en nuestro caso, nunca reportamos ángulos negativos. En todo caso, ubicamos el cuadrante y damos la dirección con respecto al eje X. Y también para aplicar las reglas del redondeo que corresponden a nuestro curso, si les pregunto un ángulo, siempre lo reportamos como un número entero, ¿ok? Aplicando las reglas de redondeo correspondientes. ¿Ok? Estos son, digamos, de manera muy general, eh, una descripción gráfica de los vectores. Entonces, ya sabemos que esto es el módulo, la dirección es el ángulo que se forma con respecto al eje X, dónde comienza, dónde termina, es lo que le da sentido. Aquí dos vectores son iguales siempre que tengan la misma dirección y la misma magnitud, ¿no? Cuando tenemos un vector y lo multiplicamos por un signo negativo, de entrada cuando este es -1, que es la multiplicación de un vector por un escalar, y este escalar particularmente es 1, entonces lo que hace es girarlo 180 grados, ¿no? Sobre el mismo eje. Ya también vimos el ejercicio o el ejemplo con vectores en 3 dimensiones. Vectores que se llaman colineales significa que viven a lo largo del mismo eje, ¿no? Es decir, a lo largo de la misma línea. Este que es un tema ya más particular, concurrente significa que todos van hacia el mismo punto, ¿ok? Es decir, es en donde se intersectan las líneas o los ejes, digamos, en donde viven. Coplanares significa que viven en el mismo plano, por ejemplo, en el plano XY, ¿no? En el plano XZ o en el plano YZ, son vectores coplanares. Y esto más que cualquier otra cosa, pues es un poco de terminología, ¿no? De nuevo, cómo se representan los vectores, cuándo son idénticos, cuándo son opuestos, vectores en 3 dimensiones y que los podemos definir en términos de sus vectores unitarios, y J, y en este caso 3 dimensiones K, ¿no? Y noten que aquí es súper importante el sistema de referencia. Sin un sistema de referencia no podemos definir un vector ni en 1, ni en 2, ni en 3 dimensiones. Es indispensable definirlo, ¿no? De nuevo, ¿no?
magnitud, cómo se calcula, vector unitario, que estuvimos trabajando en la clase anterior, que es cada una de las componentes por la dirección que le corresponde, en este caso para un sistema tridimensional, y JK, y se divide por su magnitud. ¿No? Magnitud de un vector en 3 dimensiones, ¿no? Son la suma de cada una de sus componentes elevada al cuadrado, raíz. Y también si tuviéramos 2 dimensiones, ¿no? Y una, pues, es redundante, pero la misma, ¿no? Bien, cuando sumamos vectores, lo que hacemos es sumar siempre por componentes, ¿no? Este es para el método gráfico, ponemos un vector en el origen y a partir de ahí vamos poniendo el siguiente vector en donde termina el primero. ¿Puedo poner primero el B y después el A? La respuesta es sí. Y nos va a dar lo mismo y la respuesta es sí. ¿Ok? Siempre vamos a obtener la misma resultante. Esto a lo mejor valdría la pena que lo viéramos. Déjenme darles dónde nos quedamos por aquí, ¿no? Que lo viéramos aquí en un dibujito. Déjenme poner aquí un vector. Este va a ser el vector A. Tiene un color como cafecito, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más grueso. Color cafecito y más grueso. ¿Ok? Entonces, bueno, más o menos este representa el vector A. Y vamos a poner también el vector B. Y vamos a tratar de dejarlos con el mismo color. Este en color, creo que era como azulito, ¿no? Entonces, quiero que observen que si los vectores no cambian de propiedades, digamos, voy a recorrerlo. Es decir, si no los he girado ni nada por el estilo, entonces me da igual si comienzo primero por el B y por el A. ¿Ok? Siempre nos va a dar la misma resultante. ¿Ok? Entonces, el orden de los factores, en este caso, el orden de los sumandos no altera el resultado. ¿No? Este es cuando utilizamos el método gráfico. Y puedo seguir sumando más y más vectores, ¿no? Bien, entonces cuando trabajamos por el método de componentes, recordemos que siempre trabajamos con la suma de X con X, Y con Y, y si fuera 3 dimensiones, Z con Z. ¿No? Entonces siempre. ¿No? Bien, cuando tenemos dos vectores, como el que acabamos de ver, utilizamos, lo que acabamos de ver es la regla del paralelogramo, ¿no? Tomamos un vector, lo desplazamos a la punta del otro y lo que queda es la resultante. Cuando tenemos más de dos vectores, seguimos sumando vectores hasta que hemos puesto siempre todos punta cola, punta cola, punta cola y al final nos queda una cola y una punta, dibujamos el vector de la cola a la punta y esa es la resultante. ¿No? Igual aquí, ¿no? En ocasiones creemos que sumar y restar es lo mismo, pero ya vemos que no. Las restas de vectores no existen. Siempre es una suma vectorial y esta es la multiplicación de un vector, en este caso el vector B, por un escalar. Aunque podamos identificar esto como una operación resta, en realidad estamos haciendo una suma. Primero cambiamos el sentido del vector y ya después aplicamos la suma. ¿Okay? Entonces, para que por ahí no lo olviden. Esto es como un ejercicio, ¿no? Dependiendo de cómo están estos vectores, partiendo de A y B, habría que identificar quién es D y quién es S, ¿no? Entonces, aquí el reto dice, de acuerdo a las definiciones previas, las operaciones que pueden realizarse, shalala, shalala, ¿no? Entonces, con esta imagen habría que identificar qué operaciones se hicieron para obtener D, para obtener menos B, para obtener S. Esto es como un ejercicio, si quieren hacerlo, ¿no? Bueno, en este caso es la multiplicación de un escalar, pero división de un escalar siempre, siempre, siempre es la división, perdón, la multiplicación de un vector por un escalar. No importa si es recíproco, ¿no? Es decir, que está así, en un inverso. Definición del producto punto, que ya la trabajamos, ¿ok? Y básicamente aquí está la representación gráfica, que no es otra cosa más que la proyección de un vector sobre otro, ¿no?
nosotros hasta ahorita solo sabemos realizar operaciones con vectores, ¿no? Operaciones matemáticas, algebraicas, y no tanto de interpretación geométrica, que eso lo iremos viendo más adelante. Cuando veamos trabajo, vamos a regresar a retomar la información del producto punto y entonces ahora sí nos vamos a enfatizar en lo que es la representación gráfica. Pero de momento bastará con que nos quedemos hasta aquí. ¿Cómo se obtienen los ángulos? A partir de la definición del producto punto y el producto cruz, ¿no? También todo esto ya lo vimos y de nuevo esta representación gráfica la hemos dejado pendiente, pero más adelante lo vamos a retomar, ¿no? Para obtener este producto cruz que genera un vector que es perpendicular a los vectores que lo generan, ya dijimos que no es lo mismo A cruz B que B cruz A, porque lo que hace es, en un caso, se obtiene un vector, digamos, apuntando hacia arriba, y si cambiamos el orden, entonces tenemos un vector apuntando hacia abajo. ¿Cómo sabemos esto? Por la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, les digo aquí, en este en particular, es para que sepan lo que hay en las diapositivas, pero este tema o esta representación geométrica la vamos a trabajar más adelante. Bien. 3 preguntas más que son como conceptuales. Cuando vengan así como preguntitas, valdría la pena reflexionar sobre ellos, o más bien sobre estas preguntas y, y tratar de aterrizarlo, ¿no? ¿En qué casos el producto escalar de dos vectores no nulos es máximo? ¿En qué caso el producto vectorial de dos vectores no nulos es mínimo? Y si el módulo de la suma de dos vectores dado siempre será menor que el módulo de la diferencia de estos vectores. Entonces tendrían que hacer unas operaciones y ustedes tendrían que hacer ahí, ponerle algunos valores, hacer algunos ejercicios. En realidad son muy intuitivas, pero para que les quede claro, valdría la pena echarle ahí numeritos, ¿no? Y luego viene un repasito de trigonometría, igual aquí. Esto es ya utilizando ley de senos y ley de cosenos que viene más adelante, y que esto es válido para triángulos que no son rectángulos, ¿ok? Eso es importante. Entonces, cuando no son rectángulos, utilizamos información o de los catetos o de los ángulos para poder obtener o bien ángulos o bien catetos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces, esto es ley de senos, ley de cosenos, y por fin llegamos a cinemática en una dimensión, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? De nuevo, seguimos viendo vectores, aunque no lo parezca, y como siguen siendo vectores, entonces necesitamos un sistema de referencia, ¿no? En este sistema de referencia hay que tomar en cuenta en dónde vamos a poner el origen, la convención de los signos y las unidades. Convención de los signos implica hacia dónde vamos a dirigir la flechita, ¿no? Entonces, origen y hacia dónde vamos a definir lo que es positivo. Para nuestro caso, en una línea recta, por ejemplo, bastará con que pongamos X en este lado, ¿no? Por mi pluma, ¿sí? Este no es necesario. Se sobreentiende que si tenemos, vamos a ponerlo como marcador pluma, se sobreentiende que si escribimos esta ya no es necesaria, ¿ok? Porque ya hemos definido hacia dónde estamos considerando los positivos. Tampoco es necesario que le pongamos este más. Con que indiquen el nombre es más que suficiente como para saber que hacia ese lado, con esta flecha, estamos indicando hacia dónde estamos considerando los valores positivos, ¿ok? Entonces trabajamos una dimensión, por lo general, trabajamos a lo largo del eje X, si el movimiento es horizontal, y si trabajamos unidimensionalmente en un movimiento vertical, entonces estaríamos trabajando por lo general, hacia arriba. Depende de cómo se mueva el objeto, dónde comienza el movimiento y qué fuerza, bueno, en este caso vamos a omitir fuerza, qué hace que se mueva, ¿no?
Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, No. supondré que, exacto, si se quedan mudos, supondré que no. Entonces, con lo que vamos a trabajar es con esta ecuación, que si mal no recuerdo, estuvimos trabajando con ella, creo que no hemos trabajado con ella, ¿o sí? Bueno, si no, de todos modos vamos a comenzar desde aquí, ¿no? La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin considerar qué lo causa. Es decir, yo lo único que necesito saber es que el objeto está cambiando de posición. Y esta posición, valga la redundancia, está cambiando en función del tiempo. ¿De qué depende? Depende de dónde inicia el movimiento. Déjenme cambiar el color. Voy a ponerlo en azul. Depende de dónde inicia el movimiento, de qué velocidad tiene el objeto cuando pasa por ese punto, a eso se le llama velocidad inicial, y esta ecuación particular funciona solo si la aceleración es constante. Si la aceleración no es constante, entonces tendríamos que utilizar algo similar a esta ecuación, pero trabajando con integrales, definiendo los límites entre los cuales estos valores de posición están cambiando. Es decir, tendríamos que hacer un análisis un poquito más profundo. ¿Okay? El signo, aquí importante, el signo de cada uno de estos depende del sistema de referencia. Entonces, de ahí la importancia desde un inicio sepamos hacia dónde se está moviendo el objeto, en qué dirección. Cuando hablamos de un movimiento en línea recta, como en este caso, el objeto puede ir y regresar, ¿no? Puede ir y venir, puede ir y venir. Entonces, importante definir dónde está el origen, si se mueve hacia la derecha, si se mueve a la izquierda, o en el caso de un objeto que se lanza hacia arriba, definir dónde quiero poner el origen, puede ser en el piso, puede ser en la posición en donde a partir de aquí se lance, pero tenemos que definir hacia dónde. ¿Por qué razón? Ejemplo, cuando tenemos un objeto, así, literal, ¿no? Tenemos este objeto y se mueve hacia arriba, lo lanzamos, entonces llega a la altura máxima, se detiene y a partir de aquí regresa. Cuando ya pasa, que no sé qué estén viendo, déjenme ver qué están viendo. Em, déjenme ver a mí, ahora sí, lanzamos un objeto, llega a la altura máxima y a partir de aquí regresa. ¿Qué velocidad tiene cuando pasa por este punto? Pues tal vez en la magnitud no la sé, pero lo que sí sé es que si yo pongo el sistema de referencia positivo hacia arriba, cuando pase por este punto ya va hacia abajo. Entonces el signo que tendrá la velocidad de este objeto cuando pase por el punto más bajo va a ser negativa. ¿Por qué? Porque yo definí el sistema de referencia positivo hacia arriba. ¿Hasta aquí bien? Sí. Perfecto. Entonces, un signo negativo en la posición indicará que estará a lo largo de la misma dirección, pero en sentido opuesto. Aquí, como ya lo mencionamos, por ejemplo, antes del origen. Acá dependerá en el caso de si tiene un signo negativo, la velocidad o la aceleración podría implicar una disminución en esta magnitud, o bien si el objeto, ojo, si el objeto aumenta o disminuye su velocidad, eso lo dice la magnitud, pero el signo negativo implica hacia dónde va ahora. ¿Ok? Y siempre utilizamos el sistema de referencia como punto de partida, ¿no? Entonces, una vez que partimos de la ecuación general de cinemática en donde trabajamos con una aceleración constante, se pueden obtener se puede obtener otra información, como cuál, a partir de la posición se puede obtener la velocidad instantánea y en todo caso deducir que la aceleración es constante. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la primera derivada
y luego con la segunda derivada. A lo mejor les parece como más conocido y así es como comenzamos nuestro, voy a dejar mantener, mm, como comenzamos nuestra clase. Antes de ir al siguiente, me gustaría que hiciéramos eh, este ejercicio, ¿no? Muy pequeñito. Ay, no sé qué hice. Vamos a ver. ¿Ok? Hace un momento comenzábamos explicando, o al inicio de la clase, sobre la variación de un valor en función del tiempo, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos por aquí el eje X y por acá el eje Y, esta Y sabemos que es una Y que depende de X, ¿no? Esto es Y de X. Si proponemos una función o una relación entre ellas desde el punto de vista relación simple, entonces la ecuación más sencilla que podríamos, o con la que podríamos relacionarlo sería la siguiente, ¿no? Y de X igual a, ay, perdón, dejen que me alucine, ¿ok? A mx más b. Esta sería la ecuación de una línea recta. ¿Cuál línea recta? Pues no sé, la que yo quiera. Esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos el valor de m? Pues muy fácil. Dame dos coordenadas, ¿no? Dame dos pares de datos. Este y este. Y entonces ya tendré x1, y1, y acá tendría x2, y2. Y con esto puedo obtener m. Esto todo el mundo lo sabe desde que iba al kinder, ¿no? Entonces, m se obtiene con y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Carita feliz porque ya sabemos eh, calcular la pendiente. La ordenada al origen, este valor b, ¿cómo se obtiene? Se obtiene evaluando esa función cuando x vale 0. No se escribe así, se escribe así. Igual a, lo voy a poner así, m cuando x es igual a 0 más b. Entonces, m por 0, pues esto va a ser 0 y lo que nos va a quedar es el valor de la ordenada al origen. Es el valor que toma y cuando x vale 0. El valor de la ordenada al origen en este dibujito equivale a este. Este puntito equivale al valor de b. ¿Okay? Es el valor que toma y cuando x vale 0. Esto es x igual a 0. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, este vamos a llevarlo al caso en donde simplemente vamos a cambiar el valor de nuestras variables. Entonces vamos a decir, déjenme quitar el teclado. Vamos a decir, me voy a ver si no me los como, ¿eh? Vamos a decir que ahora voy a probar exactamente con lo mismo que tenemos aquí. También tenemos una línea recta, solo que ahora los ejes se van a llamar diferente, ¿ok? ¿Qué tal si a esto le llamamos t y a esta le llamamos x de t? ¿Cómo quedaría nuestra función? Entonces, ojo, en lugar de y de x va a ser x de t. ¿De qué depende? Pues depende de una pendiente. En lugar de x tenemos t, entonces va a ser mt más la ordenada al origen. Y la ordenada al origen
simplemente le vamos a llamar X inicial. Ya casi se parece, ¿no? A lo que queremos. ¿Quién es M? Vamos a poner un caso todavía más general. Vamos a probar un segundo movimiento. Es decir, algo que nos permita hacer una deducción un poquito más general. Vamos a obligar a que X0 sea 0. Si X0 vale 0, aquí le pusimos, si esta vale 0, porque estamos diciendo que al tiempo 0, la posición es 0. Y después, a medida que el tiempo va aumentando, está cambiando de posición y toma valores positivos. ¿Ok? Entonces, en el caso más simple, estamos haciendo que esta sea 0. Ya la quitamos. ¿Mm? Vamos a ver quién es M. Entonces, M, para el caso moradito, simplemente va a ser X de cada posición dividido entre el tiempo. Esto ya tiene un nombre y seguramente lo van a identificar por, déjenme tomar esto para tener más espacio. Entonces, vamos a ver qué unidades tiene. ¿Qué unidades le podemos poner a la posición? Unidades. ¿Qué unidades tiene la posición? A ver si alguien despierta. No, pues si me escriben en el chat no me entero. Bueno, Fernando dice que M, que supongo que serán metros, ¿no? Entonces, metros. ¿Y el tiempo? ¿Segundos? En segundos. ¿Qué unidades tiene esta? Más bien, ¿a qué unidades corresponde este? Longitud, tiempo a la -1. ¿De qué es? De velocidad. ¿Ok? Déjenme estornudar. No, ya no me salió mi estornudo. Si regresamos al caso azul, de nuevo retomando el ejemplito este del azul, donde B ya no era 0, entonces necesitamos posición inicial. Voy a decir que para cualquier X en función del tiempo, es decir, para cualquier tiempo, el valor de X estará dado por el valor de la pendiente, que ahora ya sé que es la velocidad inicial, el tiempo, más la posición inicial. Y esta ya se parece a la ecuación que nosotros tenemos aquí. En esta ecuación aparece la aceleración, pero en este movimiento no. ¿Ok? Entonces, aquí solo tenemos un movimiento con velocidad constante. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, todo esto que estamos haciendo, o todo el recordatorio, digamos, es para obtener otro tipo de interpretación, ¿no? Vamos a tratar de llevarlo a la parte más general, ¿no? Pero si tengo un movimiento que está cambiando en función del tiempo, tenemos tiempo y x de t. Pero que ahora ya no se mueve en línea recta como habíamos supuesto, ¿no? Que fuera así. ¿Ok? Que solo en algunas secciones pareciera que se mueve con una velocidad constante. Entonces, recordemos que antes hicimos
tomar 2 puntos y a partir de aquí tomar 2 posiciones en particular para poder saber qué velocidad hay específicamente en esta pendiente. Pero resulta que aquí ya vimos que si yo tomo diferentes X, pues las pendientes son diferentes. Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra y así. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? De nuevo, voy a escribir M como Y2 menos Y1, X2 menos X1. Para el caso de la velocidad, de nuevo, entonces X2 menos X1 dividido por T2 menos T1. ¿Hasta aquí bien? Pero ¿qué pasa si yo, como noto que si tomo diferentes intervalos, si tomo el punto 1, el punto 2 o el punto 3, pues la velocidad no es constante? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tomar segmentos más pequeñitos. Déjenme hacerlo en eso. Entonces, lo que tendría que hacer es tomar un segmento más pequeñito. Cada vez más y más y más pequeño. Esto más pequeño y más pequeño. Es decir, aquí tendría un delta T y aquí un delta X. Es decir, la velocidad se obtendría acotando o acortando esta información. Tendríamos, pues aquí dame un delta X o dame un delta T. Y con esto puedes obtenerlo cada vez más pequeñito. Pero si todavía lo quisiera hacer más pequeño, tan pequeño como poner casi una línea recta, estaríamos acotando cada vez más este intervalo, haciendo que este tienda a cero. Y cuando hacemos que esto tienda a cero, decimos que tenemos algo como esto. Ya se parece a lo que ustedes conocen. Entonces, básicamente definimos esta velocidad o esta razón de cambios como la derivada en función del tiempo. ¿Okay? Entonces, regresando a nuestra ecuación original, aquí vamos de nuevo, otra diapositiva. Entonces, regresando a nuestra ecuación original, tenemos x de t igual a x0 más b0 t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces yo ya sé que si derivamos x, obtendré la velocidad. ¿Vamos a ver? Entonces, la derivada de este, que por cierto se escribe así como x, una comillita arriba, x de t me va a dar la información de la velocidad instantánea. Y comenzamos a derivar en función del tiempo. ¿Ok? X0 depende de t. La respuesta es no. Por lo tanto, es una constante y la derivada de una constante vale 0. La voy a escribir, pero no es necesario. ¿Ok? 0. Conservamos el signo y después la derivada de t es 1. Por lo tanto, sobrevive B0 porque es una constante. Es como tener un 3, un 2, un 6. ¿Ok? Son valores que se pueden asociar. Entonces, B0 sobrevive. La derivada de t fue 1. La voy a escribir, pero no se escribe. ¿Ok? Más, siempre se conserva el signo. Entonces aquí tenemos un medio que es una constante, a también es una constante, es como el 6 que teníamos aquí, y ahora la derivada de t cuadrada es 2t. Hacemos un poquito de álgebra, es decir, este y este se vuelven 1, y entonces queda simplemente at. Reescribimos esto, y entonces vamos aquí. Esta es la posición, y
la derivada de la posición nos da información de la velocidad instantánea. ¿Ok? Y esto está dado por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Noten que esta ya se parece nuevamente a la ecuación y de x igual a mx más b. Es decir, que puedo graficar también esta. Sigue siendo función del tiempo. Ahora, acá vamos a poner v de t. Y lo que tendremos ahora es, así como está en este caso signo positivo, entonces tendríamos una ecuación de este estilo. ¿Ok? La pendiente también tiene una interpretación. Entonces, este sería la velocidad inicial, ¿ok? En función del tiempo. Esta línea recta me dice cómo está moviéndose la velocidad instantánea y la pendiente, o así como ya lo vimos, ahora la pendiente me va a decir cuál es la aceleración. Vamos a ver si es cierto. Además dijimos que hay que derivar, ¿no? Vamos a derivar esta expresión. Entonces, al derivar esta expresión, la velocidad, la derivada de la velocidad instantánea me va a dar información de esta aceleración. Entonces, la velocidad inicial, en este caso, es una constante. La derivada de una constante es 0. La derivada de t va a ser 1, y entonces simplemente me va a salir a. Ya no depende del tiempo, por lo tanto, tenemos que esto es una constante y deducimos que la aceleración es constante. ¿Cómo lo vemos en una gráfica? Ustedes ya me dijeron hace un momento que si algo no cambia en función del tiempo, siempre tiene el mismo valor. Entonces, m es igual a 0. No hay. Si yo derivo esto, pues la derivada de una constante va a ser 0. Entonces, esto en particular es la aceleración en función del tiempo. Siempre va a tener el mismo valor, y por lo tanto deducimos que siempre es el mismo valor, por tanto es constante. Espero que esta interpretación geométrica les ayude a entender el significado de las ecuaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que van a encontrar aquí, ¿no? Esta es la ecuación general de movimiento y cómo lo vimos en función del tiempo, ¿ok? Posición, velocidad, y cuando un objeto se mueve con velocidad constante, pues entonces siempre va a mantener el mismo valor. Si esto en vez de ser velocidad es aceleración, pues entonces tendríamos aceleración constante. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No, Muy bien. no. Entonces, básicamente es un repasito incluso de cálculo para los que ya llevaron cálculo o de los que están llevando cálculo, ¿no? Ok, vamos a tratar de distinguir dos conceptos que por lo general confundimos, ¿no? Uno de ellos es desplazamiento y el otro es distancia. Entonces, el desplazamiento es un vector y todos los vectores necesitan un punto de inicio y un punto final, siempre, ¿ok? Entonces, vamos a suponer una posición, digamos, que inicia aquí en 2 y que luego un objeto, ejemplo, ustedes, ¿no? Bueno, no digo que sean objetos, sino vamos a suponer algo, ¿no? Un movimiento. Ustedes se mueven hacia adelante y caminan 2 pasos. Ahora ya se encuentran aquí, ¿no? Aquí dicen metros, pero vamos a suponer que son 2 pasos, ¿no? Entonces dan 2 pasos al frente y luego dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pasos hacia atrás. ¿Qué tan lejos están de la posición donde comenzaron? Ese es el vector de posición, es una resultante, ¿ok? Entonces, ¿dónde comienza y dónde termina? Esa es nuestra resultante.
y solo necesita dos condiciones. Dame dónde comienza y dónde termina. Lo vamos a poner en color naranja. Este es la resultante de este movimiento. 2 pasos hacia adelante y ya no me acuerdo cuántos hacia atrás. ¿Ok? Veamos, ahí son 4 y 4, 8 pasos hacia atrás. ¿Cuántos pasos dieron? Recuérdenme. Ah, que no están. Bueno, pues se quedarán con la duda entonces. Vamos aquí, esto es shalala. Esto ya lo vimos. Y vamos a trabajar con dos conceptos que también llegan a ser confusos en diferentes, ¿cómo se le llama? Bueno, conceptos que llegan a ser confusos, que son la rapidez media, ¿ok? Y la velocidad media o promedio, ¿ok? Entonces, noten, vamos a tratar de deducirlo, ¿ok? La velocidad media es un vector. Noten aquí. ¿Qué necesita? Dame la posición inicial y la posición final. Dame el tiempo inicial y el tiempo final. Y a partir de aquí puedo obtener la velocidad promedio entre dos segmentos. La velocidad media requiere de ir alimentando de diferentes posiciones. ¿Qué significa? Que hubo un segmento en el que iba con una velocidad de 22 metros por segundo, en otro de 14 metros por segundo, en otro de 38 metros por segundo, en el otro de 37 y en el último de 16. Y todo eso lo recorrió en 50 segundos. Entonces, la velocidad media equivale, o la rapidez media, perdón, la rapidez media equivale a la suma algebraica literal de todas estas velocidades en este tiempo. Noten que no es lo mismo, que para la velocidad promedio, solo se requirieron de 2 puntos. ¿Mm? En el caso de la rapidez media, requirió de toda la información o de toda la historia de esta velocidad. En el caso de la velocidad promedio, me bastó simplemente con lo que había en un inicio y en el final. Espero que haya quedado aclarada esta diferencia. Aquí, no importa si va adelante, hacia atrás, si aumenta, si disminuye, tengo que considerar todas las que contribuyen en este tiempo. Acá solamente me interesan los extremos. ¿Mm? Bien, entonces este es más o menos con este ejemplo. Aquí están todos los datos de posición y aquí yo los puse para que se pudieran identificar cuál era la velocidad media en cada uno. Noten que tenemos solamente entre 2 puntos, es cuánto se mueve en este desplazamiento de aquí a acá, entre 2 puntos entre este tiempo. ¿Ok? Del anterior al siguiente en este tiempo, del anterior al siguiente en este tiempo y así sucesivamente. Solo necesito 2. Y luego voy sumando estas velocidades, ¿no? Para obtener en todo caso la velocidad media que va ocurriendo de manera acumulada. Y este es el desplazamiento que se puede llegar a tener, tiempo y segundos. Noten que aquí, como lo expliqué hace un momento, creo que estaba por acá, entonces tenemos o podemos llegar a tener diferentes velocidades en un mismo desplazamiento, ¿no? Se puede mover con diferentes velocidades, ¿no? Entonces aquí tenemos de A a B, la velocidad aumenta,
de B a C, la velocidad disminuye y además tiene pendiente negativa, continúa con pendiente negativa, continúa con pendiente negativa y continúa con pendiente negativa. ¿Ok? Entonces, aquí ya le pusimos. Esto es un poco, digamos, de calculitos, ¿no? Para que puedan ver cómo se construye esta gráfica. Y creo que hasta aquí vamos bien. Todo esto ya de alguna manera podemos entenderlo. Tenemos un desplazamiento, intervalos, y una de las cosas que es bien importante para nosotros es que cuando hagamos cálculos, nunca consideramos tiempos negativos. ¿Ok? ¿Puede llegar a existir? Cuando hago mi cálculo, la respuesta es sí. Pero necesitaría saber si el planteamiento estuvo bien, si es el movimiento unidimensional, quiero saber si el planteamiento estuvo bien, si es una ecuación que involucra una ecuación de segundo grado, entonces seguramente un tiempo será positivo y otro será negativo, y el negativo queda descartado porque no tiene una interpretación física, siempre que el problema haya estado bien planteado, ¿no? Bueno, esto también ya lo vimos, chalala. Y por último llegamos a los casos del movimiento rectilíneo, que es el desplazamiento horizontal, cuando ustedes caminaron hacia adelante y hacia atrás, que no supieron decirme cuántos pasos. Tiro vertical, también lo mencionamos la clase pasada. Entonces, en el caso del tiro vertical, lanzamos un objeto, eso es importante, lanzamos un objeto ya sea hacia arriba o hacia abajo. Es decir, hay una velocidad inicial involucrada. En el caso de caída libre, la velocidad inicial siempre, siempre, siempre va a ser cero. ¿Ok? Entonces, cuando un cuerpo se lanza, tiene una velocidad inicial distinta de cero, solo hay la aceleración que se debe a la aceleración de la gravedad y siempre en la altura máxima la velocidad de cero. ¿Por qué razón? Porque los cuerpos no pueden seguir subiendo indefinidamente. ¿Por qué razón no? Pues porque la Tierra los va atrayendo. ¿Qué significa esto? Veamos. Dibujar y tal vez en rojo. Voy a hacer un zoom aquí. Vamos a analizarlo desde el punto de vista vectorial. El cuerpo inicialmente tiene esta velocidad inicial, ¿ok? Pero luego también hay una aceleración y esta aceleración se llama g. Para este sistema de referencia, todo lo que va hacia arriba es positivo. Vamos a deducir, digamos, ya sabemos que la posición está cambiando en función del tiempo. Entonces, vamos a poner y, déjenme poner tal vez un dibujito para tener como más espacio, ¿no? Por aquí, lo vamos a poner en blanco para tener como otro pizarroncito, ¿no? En contorno. Entonces, a ver si me deja dibujar encima. Entonces, ahora sí, tendría y de t es la posición en y que está cambiando en función del tiempo. Vamos a escribir nuestra ecuación de acuerdo a este sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, noten que aquí este objeto parte de H0. ¿Ok? Y0 o H0. ¿Mm? Se lanzó hacia arriba, positivo, velocidad 0 en Y por el tiempo. Vector aceleración de la gravedad, apunta hacia abajo. Entonces, menos un medio de gt cuadrado. Luego, veamos. Derivada de este me dará la velocidad de y también en función del tiempo. Dijimos que esto vale 0 y acá tenemos B0y menos g por t. Estos son dos vectores.
Este es un vector, este es un vector y este es un vector. Y este es un escalar. ¿Qué va a ocurrir? Que a medida que aumente el tiempo, este en particular hará que este valor vaya aumentando. ¿Ok? Inicialmente va hacia arriba y vamos a ponerle, no sé, a lo mejor una representación, ¿no? Inicialmente va hacia arriba. ¿Ok? En el caso de la aceleración, vamos a cambiarle el color. En el caso de la aceleración, siempre, ojo, G siempre va a ser constante. Este va a ser constante. Pero cuando lo multiplique por un escalar, entonces va a ir aumentando en tamaño. Llegará un momento en el que esta cantidad y esta se igualen. Cuando estas dos se igualen en magnitud, entonces la suma de este vector más este vector va a ser 0. ¿Queda claro? Que este es lo mismo que tener más esta cantidad en negativo, porque este signo solo nos indica que el vector está apuntando hacia abajo. Entonces, pensando en que estos en algún momento, uno que va hacia arriba, el otro lo va a ir igualando, y cuando lo iguale va a ser 0. ¿Ok? Vamos a ver cuándo ocurre esto. Entonces, ocurrirá, ahí ya le borré el escalar. Vamos a ver cuándo ocurre. Entonces, aquí simplemente quiero saber cuándo esto es 0. Entonces, esto va a ser 0 cuando v, velocidad inicial, menos g por t, cuando esto ocurra, perdón, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ocurrir? Cuando en magnitud sean iguales, es decir, cuando v0y, que es la velocidad inicial, sea igual a g por t. Cuando estos dos vectores tengan la misma magnitud, entonces esto podrá ser 0. ¿Cuándo ocurre? Solo ocurre para un tiempo único. Entonces t va a ser igual a v0y entre g. Hasta aquí, supongo que vamos bien, ¿no? Ay, quién sabe qué hice, por las tonterías. Entonces déjenme copiar esta, tal cual. Le voy a dar control C, le voy a dar aquí control V. Y vamos a trabajar con esta ecuación. Vamos a quitar todo esto. ¿Ok? Este también, y ahorita lo vamos a ver. Este también lo vamos a quitar. Ya que encontramos el tiempo, ojo porque no hemos calculado nada, solo sabemos en qué tiempo la velocidad es 0. T igual a la velocidad inicial en y entre g es cuando v de t, es decir, la velocidad instantánea, es 0. Vamos a ver en qué posición estará, ¿no? Entonces, y de este t, no es cualquier t, ¿ok? Es este. Solamente cuando se cumple que la velocidad es 0. Vamos a sustituir este tiempo. Entonces, depende de la posición inicial, depende de la velocidad inicial, y ahora t lo vamos a sustituir aquí. Entonces, t va a ser v0, que todo es en y, v0y, dividido entre g, menos, por el signo que tiene aquí, un medio de g, y en vez de t vamos a sustituir este tiempo nuevamente. Entonces, v0y entre
g, pero esto elevado al cuadrado. Al elevar al cuadrado, déjenme ver si me deja hacerlo más pequeñito para tener más espacio. Creo que se ve bien. Ahora sí. Entonces voy a seguir escribiendo la ecuación, ¿no? Entonces tenemos y de t igual y0, b0y por b0y es b0y al cuadrado, dividido entre g, menos, voy a hacer primero esta operación. Entonces, b0y al cuadrado entre g cuadrada. ¿Ok? Es esto, nada más. Entonces, tenemos b0y, que es la velocidad inicial en y, al cuadrado, dividido por el 2 que está aquí. Y luego recuerden que acá tenemos una g y una g cuadrada. Este cuadrado con este g se va. Y queda, voy a reescribirla de este lado, entonces tenemos y de t igual a y0 más, ojo, esta parte de aquí queda como la velocidad inicial en y, a ver si no me saca mucho. Ahora sí. Entre 2, todo esto así, velocidad 0 en y, entre 2 por g. Esto y esto es igualito, solo que este tiene un medio. Entonces vamos a factorizarlo. Entonces tenemos b0y al cuadrado dividido por g. Para generar esta cantidad lo multiplicamos por 1. Para generar esta cantidad la multiplicamos por menos un medio. ¿Por qué razón? Porque tenemos aquí un medio. 1 lo podemos escribir como 2 entre 2 y básicamente tenemos un entero menos un medio y esto nos va a dar y de t igual a y0 más velocidad inicial entre 2 veces g. Y ya acabamos. Esto, ojo, se conoce como h máxima. Entonces, esta es la altura máxima cuando tenemos este tiempo para h máxima. H máxima. No es cualquier tiempo, solo es cuando la velocidad instantánea se hace cero. ¿Hasta aquí bien? Sí. Bien. Yo creo que estamos en tiempo. Finalmente esto es el recordatorio, ¿no? Lo que hay, recordar que los signos, shalala. Tips para resolver problemas. Realizar un esquema del problema. Esquema o dibujito, ¿no? Obtener los datos del enunciado. Colocar el origen donde inicia el movimiento o a partir de donde quieren realizar el análisis. Yo sugiero que pongan el origen donde inicia el movimiento. ¿Okay? Establecer el sistema de referencia, de preferencia positivo en la dirección del movimiento. ¿Okay? Entonces, sistema de referencia positivo en la dirección del movimiento. Escribir la ecuación general de movimiento, ya sea en X o en Y, dependiendo de dónde es el movimiento, y vamos a sustituir los datos del problema. El número de ecuaciones necesarias dependerá del número de incógnitas. ¿Okay? Es muy sencillo. Creo que esto es parte de la explicación anterior. Así que vamos a ver si ya podemos resolver un problema. Este es un ejemplo, pero me gustaría ir a valores, a un problema numérico. ¿Ok? Veamos. Y me gustaría tal vez primero comenzar con esto que acabamos de ver de la caída libre o el tiro vertical, ¿no? Entonces, vamos a resolver el problema 3.
Bueno, van a resolver el problema 3. Y vamos a seguir los pasos de acá. Creo que estaba por aquí. Con estos tips para resolver el problema. Vamos a copiarlo y lo vamos a llevar acá. Ay, no tan chiquito. Darle que quede más juntito. Bien. Entonces, si ustedes tuvieran que resolver específicamente este problema, me gustaría que pudieran hacer un esquemita, poner un sistema de referencia, no resolverlo, yo lo voy a resolver, pero lo que quiero es que resuelvan esto que voy a iluminar. Que realicen un esquema, que identifiquen los datos del problema, perdón, ¿no? Que a partir, en ese mismo dibujito, describan o escriban el sistema de referencia. ¿Okay? ¿Hacia dónde conviene tomarlo? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Y que planteen la ecuación general. ¿Okay? Plantear la ecuación general. ¿Okay? Y que sea acorde con el sistema de referencia que están proponiendo. Entonces ahí va. Se los voy a poner aquí. Entonces vamos a darle aquí un stop share y aquí le vamos a... entonces vamos a seguir este paso, ¿no? Dice aquí que realicemos un esquema de este problema. Entonces lo voy a hacer más pequeñito para tener espacio, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño. Bueno, no tan pequeño. Bueno, ustedes lo ven bien, supongo, ¿no? Profesora, la seguimos viendo a usted. No, yo, bueno, al menos yo no estoy viendo No, pues la yo presentación. tampoco. Ni yo tampoco. Ahí va, ya dejen de regañarme. Ahí va. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Pues ya lo único que hice fue hacer más pequeñito esto para tener más espacio. ¿No? Dice que se lanza una pelota verticalmente. Ya, de entrada, cuando dice vertical, es que estamos trabajando en el eje Y. ¿Ok? Eje Y. Ojo, no le he puesto para dónde. ¿Ok? Luego dice que se lanza hacia arriba. Velocidad inicial, la voy a pintar aquí. Hacia arriba va a ir la velocidad inicial. Y por acá nos sugiere que establecer el sistema de referencia de preferencia positivo en la dirección del movimiento. Ya, de entrada. Sé que es vertical y que va a ir hacia arriba. ¿Ok? Entonces, la velocidad inicial va a ir hacia arriba. Y además nos dan el valor, ¿no? Que esto vale 15 metros por segundo. Que ignoremos la resistencia del aire, perdón. ¿Qué otra cosa necesito? Bueno, saber que todo objeto que se lanza en el aire, valga la redundancia, va a verse afectado siempre por la aceleración de la gravedad. ¿Ok? Ojo, porque no es gravedad, aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad es un vector que siempre, literal, aquí y en China, en la India, en la Patagonia, en donde ustedes quieran, es un vector que siempre apunta hacia abajo. ¿Ok? Su signo dependerá del sistema de referencia. Entonces, ya tenemos esta información puesta en nuestro, vaya, en nuestro esquemita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues vamos a lanzar. Como no me dan información de desde dónde se lanza, entonces voy a proponer, ah, pues mira, aquí en el origen va a iniciar el movimiento. ¿Ok?
Y0 igual a 0. Posición inicial. A partir de aquí se lanza hacia arriba. Esto es el eje Y. Este va a ascender, asciende, asciende. Después, ojo, voy a tratar de dibujarlo como en el regreso. Esta es la ida y luego el regreso. ¿Cómo regresa? Bueno, dijimos que llega hasta una altura máxima, que no puede subir por siempre, porque este se lo impide. Este vector impide que este siga creciendo. Entonces llega hasta una altura máxima y luego va de regreso. ¿Ok? Tarara, tarara. ¿Mm? Y seguirá bajando, ¿no? Imaginen que lo lanzaron desde su mano, ¡fum! ¿No? Pueden lanzar un objeto y si están de pie, lanzan un objeto y en algún punto llegará a sus pies, ¿no? No necesariamente el piso es el origen. En este caso hemos definido el origen en nuestra mano y puede llegar a cantidades negativas, que es donde está su pie. ¿Ok? Pie. ¿Mm? Digo eso así como para ejemplificarlo, ¿no? Entonces nos preguntan, regresando al problema, ¿cuál es la altura máxima que alcanzará la pelota? Pues es esta. ¿Cuánto vale? No sé, lo tengo que calcular. ¿Cuál es la rapidez? Esta no tiene signo, ¿ok? De la rapidez de la pelota cuando llega a 5 metros. ¿Dónde están 5 metros? Si yo pongo mi sistema de referencia positivo hacia arriba, entonces por aquí, no sé dónde, pero vamos a suponer por aquí que hay 5 metros. ¿Cómo puedo saber si está más arriba o más abajo? Pues tendría que calcular cuál es la altura máxima a la que llega. ¿Ok? Y luego nos preguntan, ¿cuánto va a tardar en llegar a 5 metros sobre su posición cuando va subiendo, es decir, en la ida? ¿Por qué solo en la ida y no en el regreso? Noten lo siguiente. Alcanzará esta posición de 5 metros tanto en la ida, después quién sabe cuál es la historia, pero luego regresará y volverá a pasar por estos 5 metros. Es como hacer el ejercicio de que les digo que ustedes se ponen de pie, lanzan un objeto, sube, llega a la altura máxima y vuelve a pasar por la altura de sus ojos. Es decir, ustedes lo ven 2 veces. Uno en la ida, digamos que esos fueron los 5 metros, sigue subiendo, quién sabe hasta dónde, y después vuelve a aparecer. Estos son los 5 metros. Lo vieron tanto de ida como de regreso. ¿Mm? Bueno, tampoco hay 5 metros que sean gigantes, ¿verdad? Pero es más o menos esta idea. ¿Mm? Entonces vamos a resolverlo. Digamos que este es el planteamiento. El planteamiento solo requiere sistema de referencia, poner en dónde está su origen, dónde anclaron el cero y el sistema de referencia que estará asociado a estos vectores, porque a partir de aquí ya lo podemos plantear matemáticamente. Entonces, ojo, porque todo esto tendrán que recordarlo en la siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque lo vamos a resolver. ¿Ok? Ahí va. Ahora sí. Elegimos nuestro sistema de referencia positivo hacia arriba. Entonces vamos a escribir la segunda parte del planteamiento, que es escribir la ecuación. Entonces, la ecuación se definió a lo largo del eje Y. Voy a poner aquí el recordatorio. Definimos el sistema de referencia positivo hacia arriba. Definimos la velocidad inicial como un vector inicialmente hacia arriba y que G siempre apunta hacia abajo. Entonces, mi ecuación y de t va a ser igual. Esta es la ecuación general que define este movimiento que tiene aceleración constante. Entonces depende de la posición inicial, depende de la velocidad inicial por el tiempo, menos porque el vector g apunta en dirección opuesta a lo que yo propuse como positivo. ¿Okay? Menos un medio de gt cuadrado. Ecuación general.
A partir de aquí voy a ver cuál es la altura máxima que alcanza. Entonces, debo recordar, en H máxima, la velocidad instantánea es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? Pues el tiempo que tarda en llegar a esa altura máxima. Entonces hay que calcular T de H máxima. ¿Cómo lo obtengo? Sabemos que la velocidad instantánea es 0, entonces derivamos. Aquí le voy a poner derivar. Entonces, V de T, esto queremos que sea 0. Y la derivada va a ser simplemente V0 menos G por T. Ya está. Entonces, de aquí obtenemos, ojo, este valor solo ocurre para TH máxima. Entonces, TH máxima va a ser igual a la velocidad inicial entre G. Ya tengo el tiempo en que tardará en llegar a H máxima. Ojo, no me lo están preguntando, no tengo que responderlo. Lo que tengo que hacer es sustituir este tiempo aquí y encontrar esta Y desconocida, que ahora tendrá un nombre muy específico, que será H máxima. Entonces, H máxima ocurre para este tiempo en específico. Entonces, vamos a sustituir Y0 más, de nuevo, B0 por T, que no es cualquier T, sino TH máxima, que vale B0 entre G, menos un medio de G por este tiempo al cuadrado, que es B0 al cuadrado entre G cuadrada. ¿Por qué? Porque va al cuadrado, ¿no? Entonces, de nuevo, este y este se van y ya dijimos que esto y esto nos va a dar B cuadrada y esto es lo mismo y que tenemos aquí un entero y aquí un medio. Entonces, H máxima va a ser, dame dónde comienza, más la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces G. Un poquito más abajo, ¿ok? Entre 2 veces G. Ahora sí, vamos a ponerle Jorge al niño. ¿Dónde comenzó el movimiento? Bueno, inicialmente dijimos que como no nos dan esta posición inicial, entonces yo la elijo donde yo quiero. Así que voy a decir que esta vale 0. A partir de ahí voy a medir todo hacia arriba. Con esto tengo que H máxima, ahora sí, H máxima va a ser igual V0. Lo primero que tengo que verificar es si eso ya está en las unidades que corresponden. Si no está en las unidades que corresponde, imaginen que esto dijera centímetros por hora. Entonces lo tengo que llevar a metros por segundo. ¿Por qué? Porque G, el valor que utilizamos, G vale, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces todo debe ser consistente con metros y segundos, es decir, con unidades del sistema internacional. Entonces, vamos a hacer una excepción el día de hoy y vamos a ponerle unidades, ¿ok? Entonces, ojo, aquí tenemos 15, que es el dato del problema, 15 metros sobre segundo. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Y lo tengo que dividir, voy a bajar, lo tengo que dividir entre 2 veces 9.81 por, ojo, porque las unidades de G son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Hacemos esta operación que será 15 al cuadrado entre 2 veces 9.81, que no sé cuánto valga, pero de este lado voy a hacer las operaciones con las unidades. Entonces vamos a tener metros cuadrados, segundos cuadrados, dividido por
metros segundos cuadrados. Entonces, segundos y segundos cuadrados, bueno, segundos cuadrados y segundos cuadrados se van, y este cuadrado con este se va y solo sobrevive metros. Y no tengo, ni siquiera tengo mi celular a mano, así que díganme cuánto vale 15 al cuadrado dividido por 2 por 981. ¿Cuánto vale? Ni siquiera sé dónde está mi celular. Ayúdenme con... Da 11.47 metros. Gracias. Entonces, H máxima me dijo 11.49 metros. Esperemos que esté... 47. Ah, ok, gracias. Esperemos que esté bien redondeado, ¿ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro planteamiento, recordarán acá, que habíamos supuesto que por aquí llegaba H máxima que no sabíamos y que ahora ya sabemos que es 11.47 metros, ¿ok? Ojo, entonces este 5 pues ni siquiera está aquí, sino en realidad está un poquito más abajo, ¿no? Está como por acá. ¿Quedó claro? Un poquitín más abajo, ¿no? Porque son 5 y 5, 10, entonces por acá estarán los 5 metros. ¿Mm? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Cuál es la rapidez de la pelota cuando llega a 5 metros? Vamos a resolver ese otro problema, ¿no? Ahora para el inciso B, vamos a ver dónde está. ¿Cuál es la rapidez de la pelota cuando llega a 5 metros? Ojo, el planteamiento que hicimos inicialmente, como no estamos cambiando el sistema de referencia, entonces es muy importante mantenerlo. ¿Por qué? Porque lo describimos con base en el problema. Así fue como lo planteamos de forma inicial. Entonces no podemos cambiar de opinión ni cambiar el sistema de referencia como nosotros querramos. Siempre debemos mantenerlo. ¿Ok? Resolvemos el problema desde el mismo, digamos, utilizando las mismas condiciones que nos llevó a plantearlo. ¿Mm? Entonces, mantenemos sistema de referencia, condición de que la velocidad inicial va hacia arriba, de que G es un vector que siempre apunta hacia abajo. Entonces ahora vamos con la segunda parte, ¿no? ¿Qué rapidez tiene la pelota cuando llega a 5 metros? Entonces ahora lo que sí tenemos es un dato aquí, ¿ok? Lo voy a escribir, no tienen que hacerlo porque para poder resolverlo, lo primero que necesitamos saber es resolver todo de manera algebraica, ¿no? Pero voy a ponerlo. Entonces, lo voy a poner en rojo. Es decir, me dicen que este valor va a ser 5. ¿De qué depende? Pusimos esto como 0, entonces no lo pongo. ¿Depende de la velocidad inicial? La respuesta es sí. Dijimos que valía 15. ¿Conozco el tiempo? La respuesta es no. Entonces es una un valor a determinar. Menos un medio de G, esto ya es un número, ¿ok? T cuadrada. Entonces, ojo, quiero que observen esta ecuación, la voy a reordenar. Si yo pongo esto como menos un medio de G T cuadrada más 15T menos 5 igual a 0, es lo mismo que ustedes conocen como AX cuadrada más BX más C igual a 0. Solo que en lugar de X, lo que tenemos es T.
Cuando resolvamos esta con una chicharronera, en vez de obtener x1 y x2, lo que vamos a obtener es t1 y t2. En este caso muy, muy particular, los dos tiempos van a ser positivos, uno más grande que otro. ¿Por qué lo sé? Ya dijimos por qué. Van a verlo en los 5 metros, tanto en la subida como en la bajada. T1 va a ser mayor que T2. T1 es en la subida y T2 en la bajada. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ayúdenme con el cálculo. Dejen hacer este más pequeñín. Tarara, tarara, ta. Ahora sí. Ayúdenme con el cálculo. ¿Cuánto vale? Ayúdenme con el cálculo de... vamos a multiplicar todo por un menos 1 para tener un medio de G. Esto no va a alterar el resultado, ¿eh? Menos 15T más 5, y esto va a ser igual a 0. ¿Ok? Dijimos que esto vale, o en nuestra ecuación esto es A, ojo con el signo, esto es B con su signo negativo, y esto es C. Entonces A vale, ¿cuánto vale 9.81 entre 2? Pues nadie me lo dijo, pero ahí está. 4.905. Ahí está. B es igual a menos 15 y C es igual a 5. Ahora sí, denme el valor de T1 y el valor de T2. En lo que ustedes me escriben en el chat, yo voy por mi calculadora porque no sé dónde la abandoné. Esperen. Vengo. He vuelto del más allá, literal. Tiri, tiri, tata, acá. Entonces, este vale. Y este. Y yo ya tengo los valores. A saber qué les dio a ustedes, pero lo voy a poner en rojo porque lo tendrían que verificar. No sé si están bien. Esto es 0.38 segundos. Y el último, y el otro es 2.68 segundos. A mí me dio eso. ¿A ustedes? Como nadie me escribió, entonces supondré que sí. ¿Mm? ¿Cuál es la rapidez? Chalán, todavía no lo puedo resolver, solo encontré un tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sustituir. Ya sabemos que este es el de subida y este es el de bajada. Entonces, lo que tengo que hacer es sustituirlo en la ecuación de la velocidad instantánea. Voy a hacerlo pequeño. ¿Ok? Y aquí lo voy a dar. ¿Quién sabe si me deje trabajar así? Bueno, vamos a hacerlo más chiquito. Lo vamos a poner aquí para tener espacio. ¿Ok? Este creo que era aquí, ¿no? Ya no lo hicimos tan chiquito, pero era acá. 15. ¿Ok? Bueno, ya que tenemos nuestro tiempo, que nos dicen la subida, ¿no? Ya no me acuerdo. ¿Cuál es la rapidez cuando llega a 5 metros? Bueno, pues tenemos dos. Entonces no nos dicen si es la subida o la bajada. Entonces vamos a tener que calcular los dos, ¿no? Ojo, V
es la derivada de esta. Entonces, BT de nuestra ecuación planteamiento original es V0 menos G por T. ¿Cuál T? Pues tengo que probar con 2. Es decir, B de T1 y B de T2. Esto va a ser con números 15 menos 9.81 por 0.38. Y acá 15 menos 9.81 por 2.68. Esta cantidad va a estar en metros por segundo y aquí en metros por segundo. ¿Quieren ayudarme con el cálculo? Bueno, yo me ayudo, porque ni caso me hacen. 9.81 por 0.38 más 15. Y aquí me dio 11.27. 11.27. De nuevo, 9.81 por 2.68 más 15. Y acá me dio menos 11. Dejen darle que borre porque parece un 4. Ojo, como solo redondeé, entonces voy a dejarlo así como 11.29. ¿Por qué estos dos dígitos son diferentes? Por el redondeo que hice aquí. Pero si tomara todos los dígitos, estos dos valores deberían ser iguales. ¿Ok? Entonces, esto es aproximadamente, en ambos casos, aproximadamente 11.27, perdón, 11.3. Noten que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Qué significan estos signos? Dijimos que uno era de subida y el otro es de bajada. Recordemos que nuestro sistema de referencia estaba positivo hacia arriba. Por eso, este es positivo y además es menor, es más pequeñito que la velocidad inicial. Recordemos que la velocidad inicial era 15 metros por segundo. ¿Esto qué significa? Que a medida que aumenta el tiempo, va disminuyendo. Llegará a un punto, como resolvimos antes, en el que vale 0 y a partir de ahí va a descender. Entonces, al descender, comenzará a aparecer un valor negativo. ¿Ok? Entonces, aunque en magnitud sean lo mismo, uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. ¿Ok? Ok, gracias Sofía, que me dio el mismo valor. Gracias Fernando, que también me dio el valor. ¿Ok? Y son los valores que tengo también. ¿Ok? Entonces, digamos que hasta ahí va todo bien. Bueno, eso creo, ¿no? Hasta aquí vamos muy bien. Solo por curiosidad, ¿ok? Solo así, por pura y mera curiosidad, quiero saber cuánto tiempo tarda en llegar en la altura máxima. ¿Ok? Eso no lo pregunta el problema, pero yo quiero saberlo. Entonces, quiero saber cuánto tiempo tarda en alcanzar esta altura máxima. Dijimos que es 15 entre 9.81. Entonces voy a hacer el calculito. 15 entre 9.81. Y esto nos da 1.53 segundos, que también es congruente con nuestra respuesta. Es decir, tarda
apenas ¿dónde está? Apenas una fracción de segundo llegar a los 5 metros, tarda 1.53 segundos en alcanzar 11 metros y luego cuando ya va de regreso, pues el tiempo debe ser mayor que 1.53. Entonces también es congruente, es 2.68. ¿Quedó claro? Y la última parte del problema, que es el inciso C, es cuánto tardará en llegar a 5 metros sobre su posición inicial cuando va subiendo. Entonces, sin querer, primero resolvimos el C, porque era el tiempo necesario, y luego el inciso B, que de alguna manera iban anclados, ¿no? Bien, pues creo que con esto, al menos, queda resuelto el problema, ¿no? Este que tenemos aquí. Ay, perdón, este que teníamos por aquí. Que involucra, le puse aquí conceptos porque involucra conceptos. ¿Mm? Cuando hablamos de rapidez, ojo, no ponemos el signo, ya lo definimos a través del sistema de referencia y lo que nos están preguntando simplemente es la magnitud de ese vector. En este caso, cuando es unidimensional, podemos decir que la rapidez es la magnitud de la velocidad, pero única y exclusivamente si hablamos en un sistema unidimensional, ya sea en X o en Y. ¿Mm? Cuando es bidimensional ya no podemos hablar de rapidez como tal, a menos que yo diga la magnitud o la rapidez y después lo asociemos a un sistema de referencia que nosotros podamos establecer. ¿Ok? Este tiene que ver con casi este. Este problema es igualito al que acabamos de resolver. La diferencia entre este y este en particular ya nos están dando una posición inicial y como dice arriba del suelo, entonces el suelo va a ser el origen y en la posición inicial va a estar 100 metros por encima del origen, ¿no? Y también aquí se lanza hacia arriba una piedra, ¿no? En este caso una piedra, en lugar de una pelota, una piedra. Creo que pueden, digamos, con estos ejercicios pueden resolver estos problemas. El 4, el 5 y el 6. Entonces deberían probar un poquito esto de tiro vertical o caída libre. Acá tengo un problema de caída libre, me parece. No sé dónde lo puse, ¿no? Se lanza. No puse ninguno de caída libre. Fíjense. Estos son de movimiento en una dimensión. ¿Ok? Ay, está tronando el cielo. Creo que en cualquier momento nos vamos a quedar sin luz, ¿no? Bueno, pues ya, hasta aquí llegó nuestra clase. Voy a darle aquí stop share y le vamos a dar